Y bien, amigos, tenemos con nosotros una llamada que queremos hacer. Hemos hecho al doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Buenos días, doctor. Buen día, padre Oliva. Saludos a todos, a la audiencia también. Porque pensamos que no todo está perdido, queremos seguir luchando. No, desde luego que seguimos luchando. Lo último que vamos a perder es la esperanza. Lo último, y no nunca lo vamos a perder. Vamos a ver, ¿qué es eso de un índice de progreso social? Efectivamente, es una muy buena noticia que hay que dar a la audiencia. Y es que organizaciones internacionales de fuste y personas muy conocidas en el ámbito de la investigación social, económica, medioambiental, se han puesto de acuerdo en elaborar un nuevo índice para medir el progreso social de los pueblos. Porque todos ellos estaban hartos de ver que muchas organizaciones internacionales y personas físicas y jurídicas, también aquí en este país, ponían demasiado énfasis en el crecimiento económico solo, ¿verdad? Sí. Ya sabemos que primero hay que preguntarse, ¿ese crecimiento económico que tenemos beneficia a todos o no? Porque hay veces que el crecimiento económico es muy alto, pero beneficia a muy poca gente, ¿no? Pero aparte de eso, hay que ver que, aparte del crecimiento económico, hay que considerar también la necesidad de tener una inflación baja, un tipo de cambio previsible, un presupuesto público equilibrado, balanza de pagos internacionales con saldo superavitario. Ese tipo de cosas hacen lo que se ha dado en llamar en la jerga económica la macroeconomía. Sí. La macroeconomía tiene que ser sólida y estable. Y eso lo tenemos en Paraguay afortunadamente. Pero así como la macroeconomía es totalmente imprescindible, hay que decir simultáneamente que es absolutamente insuficiente. Para que vea la audiencia de Radio Fe y Alegría, que no basta con cantar loas al crecimiento económico, ni haber dado ese paso más de considerar también la baja inflación, el control de la oferta monetaria, todo eso es muy bueno. No es suficiente con tener un tipo de cambio previsible y créditos mejores que antes, todo eso es muy bueno. No es suficiente con tener un presupuesto equilibrado y una balanza de pagos internacionales bajo control, todo eso es muy bueno. También es importante analizar cuál es la situación social de los diversos estratos poblacionales en el país. Y allí uno con frecuencia, sobre todo en América Latina y el Caribe, saca la conclusión de que todo puede estar muy bien en términos macroeconómicos, pero si la pobreza extrema es alta, esa es muy mala señal, porque significa que se consolida el equilibrio macroeconómico en medio de la pauperización, es decir, en medio de la pobreza de amplios estratos poblacionales. Doctor, una pregunta. ¿Este índice, por ejemplo, tendría en cuenta datos de nivel de vida, de felicidad, por tener lo necesario, de todo eso? Sí, este índice nuevo incorpora no solamente esos indicadores económicos que desde luego que son necesarios, nadie discute eso, sino que les da el mismo nivel de importancia también a la cuestión social en sus múltiples facetas. Por ejemplo, analizando el mercado del trabajo, ver que el índice de subempleo no sea excesivamente alto, que es lo que ocurre en Paraguay. Tenemos 20% de subempleados. Subempleados son los que trabajan apenas unas pocas horas al día o unos pocos días a la semana o unos pocos días al mes o al año, ¿verdad? Eso es subempleo. No es bueno cuando gran parte de la gente está subempleada. Pero es peor si una parte importante de la gente no tiene ninguna clase de trabajo. Totalmente desempleada. Eso está totalmente desempleada. El subempleado puede sufrir con pocos ingresos, pero por lo menos no muere de hambre. El desempleado, si no tiene ninguna clase de reservas, y está condenado a la miseria permanente, ¿verdad? Es gente que pasa hambre, que apenas tiene lo suficiente para vestirse. Imagínense en días como estos lo que es que la gente no tenga para vestirse. Es decir, no está satisfaciendo ni siquiera las necesidades más elementales. ¿Para qué hablar ya de educación, de salud, de vivienda, de esas cosas, si es que no pueden satisfacer ni siquiera los alimentos diarios que necesitan o la ropa para vestirse? Sí. Bueno, y este índice incorpora, junto con los indicadores económicos que habíamos analizado,
también los indicadores sociales de, por ejemplo, alimentación, de vestimenta, de puesto de trabajo estable, de percepción de ingresos monetarios que estén por lo menos cerca del salario mínimo, porque en un país como el nuestro, y hay otros países en América Latina que sufren de lo mismo, la mayor parte de la población trabajadora ciertamente tiene un empleo estable, pero hete aquí que resulta que no llegan a percibir el salario mínimo. Sí. 2/3 partes de los afortunados en tener un puesto de trabajo estable en Paraguay no percibe el salario mínimo. La mayoría de esas 2/3 partes, algo así como la mitad, apenas llega al 1.000.000 de guaraníes. Uh-huh. Y no estamos hablando de los subempleados, que ya es un segmento muy lacerado, ¿no? Y no estamos hablando de los desempleados, gente que vegeta en la miseria. Bueno, y este nuevo indicador tiene en cuenta todos esos aspectos. Pero aparte de eso, y esa es la ventaja de este nuevo indicador que se llama Índice de Progreso Social, es que tiene en cuenta también el hábitat natural en el que vivimos todos, sobre todo proporcionando información acerca de cómo está el equilibrio ecológico o la conservación medioambiental. Uh-huh. La conservación no solamente en el sentido pasivo del término, o sea, no solamente en el sentido de, por ejemplo, evitar la dilapidación de los bosques o la polución permanente de agua, aire y suelo, sino ver la forma de cómo asegurar mayores superficies boscosas con reflorestación, por ejemplo, y cómo combatir, por ejemplo, que el lago de Pacaraí ahora sea tóxico hasta para peces, ¿no? Uh-huh. La bahía de Asunción, dicho sea de paso, está a punto de caer también en la misma situación caótica del lago de San Bernardino. Estamos poniendo solamente ejemplos muy conocidos. Un país que antes tenía el 80% de la superficie de la región oriental en bosques, resulta que hoy en día solamente el 20% de esta parte más poblada del país sigue teniendo bosques, y además esos bosques están fragmentados. O sea, ya no es esa superficie continua, boscosa, tan necesario para la preservación de flora y fauna, ¿verdad? Sí. Bueno, y este nuevo indicador, que debería llamarse realmente Índice de Progreso Económico, Social y Medioambiental, pero eso ya es muy largo. Sí. Entonces se han puesto de acuerdo en registrarlo internacionalmente como el Índice de Progreso Social, pero incluyendo la parte económica y medioambiental también. Y la buena noticia es que estas organizaciones que están trabajando en esto, entre ellas se puede mencionar a una fundación suiza muy conocida porque está sostenida por un mecenas llamado Stefan Schmidheiny, se llama Fundación Avina, pero tiene otros nombres también en otras latitudes. Como esta fundación hay muchas otras instituciones como universidades norteamericanas y europeas que han trabajado en la elaboración de este índice. Hay una persona muy conocida en el ámbito de los investigadores en ciencias económicas y sociales y que se llama Michael Porter. Michael Porter se diría en castellano, ¿verdad? Este está en el desarrollo de este índice, así como otra persona que es muy conocida a nivel de América Latina y el Caribe, también a nivel de los Estados Unidos y Norteamérica, y que se llama Roberto Artavia, que ha venido personalmente para lanzar este indicador en Paraguay. Ese lanzamiento tuvo lugar a comienzos de junio, con la presencia de las autoridades nacionales, no por ser estas, sino porque simplemente son las autoridades que representan al país, y han puesto a disposición de este índice nuevo de progreso social, lo han puesto a disposición de las autoridades señalando cómo se lo puede utilizar. La idea es constituir también una institución que se encargue de difundir ese nuevo índice, y esa institución está registrada internacionalmente como imperativo del progreso social. Doctor, una cosa, ¿va a ser difícil? Difícil no es la construcción del índice porque ya fue construido, ya se sabe también cómo cuantificarlo. Difícil tampoco va a ser la tarea de difusión. Para eso estamos usted y yo, por ejemplo, hablando de esto ante toda la numerosa audiencia de Radio Fe y Alegría. No, el tema va a estar poner ese indicador a disposición de los que toman decisiones en el sector público y privado, sin olvidarnos de las organizaciones de la sociedad civil, a los efectos de que podamos cuantificar mejor el progreso económico, social y medioambiental, de forma que las políticas públicas y las privadas
estén mejor concebidas en beneficio de toda la población y no solamente de los encumbrados de siempre. Y que la población, enterándose de este índice, pueda exigir. Efectivamente, de eso se trata, que la población sepa esto y que pueda exigir. Y va a ser más fácil ahí descubrir la verdad, ¿no? O por lo menos aproximarnos más a la realidad que utilizando solamente ese indicador del Producto Interno Bruto que crece al 10% anual. Porque estamos hartos de que la gente se llene la boca y la garganta recordándonos que este año vamos a crecer a más del 10%, pero tenemos 1.200.000 compatriotas que están pasando hambre. Sí. Doctor, otra cosa, nos llevaremos sorpresas, ¿no? Y nos llevaremos sorpresas, vamos a saber realmente dónde cojea la pata o de qué pata está inclinada la mesa, digamos. Vamos a saber perfectamente en qué estamos fallando en cuestiones económicas, qué es lo que falta hacer en términos de justicia social y sobre todo qué es lo que tenemos que tener en cuenta en cuestiones medioambientales para preservar este hábitat que es el único que tenemos, no hay otro. Totalmente. Para comenzar este índice de progreso social, vamos a tener que conocerlo, vamos a tener que esperar un año o cosas así. Y vamos a empezar, yo también estoy trabajando por la difusión de este índice, padre, porque es importante hacer saber que el crecimiento económico es necesario, pero no es suficiente. Sí. Que hay que tener en cuenta las otras cuestiones económicas también y que la justicia social es la cenicienta de este país y que además nos hemos olvidado totalmente de la importancia del medio ambiente. Es una pena cómo lo tenemos maltrecho. En un país que puede ser uno de los países más ricos de América Latina, resulta que damos a patadas con el medio ambiente, damos un desprecio vil a la gente que está en pobreza extrema. En esas condiciones no podemos seguir. Doctor, ¿y hay medios económicos para hacerlo en el Paraguay o ya es un proyecto mundial que hay para todos los países? Bueno, en realidad el primer lanzamiento mundial se hizo en Paraguay y eso es lo meritorio de todo esto. Van a empezar a presentar en los otros países de Sudamérica también, en otros países del mundo. Acá tuvimos el privilegio de que como la Fundación Avina está representada en Paraguay también, y fue una de las propulsoras de este evento, entonces fue fácil presentarlo. Presentarlo también es necesario, pero no suficiente, hay que divulgarlo. Por eso ellos mismos han creado esta institución que se llama Imperativo de Progreso Social. Ahora es tarea nuestra, una vez que hemos conocido el instrumento y que estemos divulgándolo, ver que los tomadores de decisión en el sector privado y público lo utilicen para calibrar mejor las políticas públicas de forma tal que esté al alcance de todos los beneficios de progreso económico, social y medioambiental. Y ojalá se haga una publicidad grande. Y tenemos que poner el hombro todos porque si tenemos un nuevo instrumento que cuantifica mejor y si tenemos conocimiento de tantas carencias como las que tiene el país, y es responsabilidad nuestra también hacer saber y sobre todo bregar porque se lo ponga en práctica. Muy bien, doctor, no sabe cuánto me alegra, nos alegramos todos y ojalá usando la ciudadanía esto y las autoridades podemos dar un paso hacia adelante. Ojalá, pero estoy seguro de algo, padre Oliva, que usted y yo vamos a trabajar en esto. Muy bien, muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias.